En esta serie de vídeos recopilaré información acerca de todo el Renacimiento, haré un resumen acerca de este y dependiendo de cómo funcione y dependiendo también de cómo me lo pase yo haciendo este tipo de vídeos, haré lo mismo con otra etapa o no. El Renacimiento ocupa un espacio de tiempo muy amplio y no homogéneo entre sus etapas, ya que en sentido amplio se extiende desde el siglo XIV hasta el siglo XV, originándose en Italia y extendiéndose durante el siglo XVI por toda Europa. Tradicionalmente se ha entendido el origen del Renacimiento como un fenómeno estrictamente italiano, aunque esto puede considerarse cierto, también lo es que en otros lugares de Europa los artistas estaban llegando a las mismas conclusiones que en Italia, y muchos de los experimentos del norte de Europa favorecieron el despliegue del arte italiano. En general, el nuevo impulso artístico surge en las sociedades europeas donde más influencia tiene la incipiente burguesía, es decir, en Flandes, y en los pequeños estados italianos, con Florencia a la cabeza. Una serie de factores que favorecieron su desarrollo fueron que se rompió el sistema gremial, el artista se convierte en un artesano independiente, se desarrolla la burguesía y dentro de ella una élite con alto poder adquisitivo, con un nuevo concepto del orden de la vida. Comienzan los grandes viajes, iniciados con las cruzadas, posibles gracias a la existencia de entidades bancarias y masas de capital comercial móvil, con la puesta en contacto de las civilizaciones cristianas e islámicas, que introduce gustos más refinados. Aparece el humanismo. En este sentido, es importante la labor de Petrarca o de Boccaccio, partícipes de la recuperación de textos latinos, y de los exiliados bizantinos, tras la invasión turca en la recuperación de los autores griegos. El humanismo plantea una nueva estética, con el hombre como centro, antropocentrismo, con un arte no exclusivamente al servicio de la religión, con la antigüedad como modelo y con gran preocupación por la cultura en general, favorecida en gran medida por la aparición de la imprenta. Con el aristotelismo o el neoplatonismo emergieron las distintas corrientes del reformismo cristiano, tanto católico como el eramismo, por ejemplo, como protestantes, y se publicaron cientos de libros de gran difusión. Los artistas del Renacimiento eran plenamente conscientes de que su actividad planteaba una deliberada ruptura formal radical con toda la tradición artística anterior, y de que buscaban la consecución de un nuevo clasicismo a través de la emulación, que no la simple imitación e inspiración en los modelos clásicos grecorromanos. Al mismo tiempo, cambió la valoración que el propio artista tenía de su trabajo, su estatus y su proyección social, ya que su actividad se alejaba diametralmente del sistema gremial, aunque se desarrollaba en un entorno de artesanos. El concepto e idea de renacimiento fue acuñado por los primeros humanistas, y procede de una visión interesada de la historia. Esta se dividiría en una edad antigua, de esplendor, y una edad de tinieblas, Edad Media, tras la que se daría un renacer del mundo clásico, la Edad Moderna. En relación al arte, se exaltó el ideal de proporción, equilibrio, simetría y belleza del clasicismo, en contraposición de la fealdad del arte bárbaro medieval. La antigüedad se convirtió en una constante referencia cultural para los artistas del humanismo renacentista. El neoplatonismo postulaba que había existido una única revelación, y que el mundo clásico no era otra que la revelación divina, en una etapa primitiva que tenía su paralelismo en el cristianismo renacido. Solo era preciso apartar las tinieblas medievales por medio del clasicismo grecorromano, para devolver la luz a sus contemporáneos. La antigüedad sirvió como inspiración, pero no se trató de un neoclasicismo radical, sino de una emulación, un intento de superación, lo que posibilitó la gran diversidad formal de manifestaciones renacentistas. Se retornó a los órdenes clásicos, el arco de medio punto, a las tipologías arquitectónicas romanas, como la planta central, la cúpula semiesférica, modelo del Panteón de Agripa, el arco triunfal o el repertorio decorativo grecorromano, tímpanos, medallones, frisos, grutescos, etc. Algunos pintores, como Mantegna, tuvieron un auténtico interés arqueológico, que plasmó a modo de cita en sus pinturas. Se generalizaron los álbumes de dibujos tomados de ruinas antiguas y se profundizó en el estudio de los estilos escultóricos y arquitectónicos para su aplicación inmediata en las proporciones de edificios y esculturas. En este sentido, jugó un gran papel la recuperación de obras latinas, como los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, que se convirtió en referencia continua en la obra de teóricos como Alberti. A veces, el estado ruinoso de los edificios de época romana dio lugar a interpretaciones diversas e incluso a equívocos que favorecieron la diversidad de las creaciones. Como para la pintura no existían dichos modelos clásicos, por no haberse conservado obras de época clásica, esta siguió un desarrollo experimental que culminó con el descubrimiento de la perspectiva lineal y la aplicación de las leyes de la proporción y la simetría. En la pintura renacentista, la antigüedad se convirtió en una cita, bien por la recreación de escenarios enmarcados en arquitecturas clásicas, bien tomando temas de la mitología griega y romana. Sin embargo, pese a las innovaciones, no se olvidó por completo la tradición artística medieval. Tanto las tipologías arquitectónicas como técnicas, soportes, sirvieron como la base de las obras renacentistas. En muchas obras de la primera época se aprecia una gran influencia medieval, ya fuera por los contenidos, pese al espíritu laico, la temática religiosa prevaleció, por la técnica, temple, grisalla, o por el soporte utilizado, tabla en pintura, hornacinas en iglesias para la escultura,
el arte adquirió al mismo tiempo un carácter experimental, algo imposible bajo el sistema gremial, que será la seña de identidad del Renacimiento, ensayando una multiplicidad de soluciones y buscando constantemente la armonía y la perfección. Paralelamente, el arte cobra la importancia como elemento de prestigio, como arma política y ostentación, por lo que el trabajo del artista cobra una nueva dimensión. Ahora, la obra de arte no es mera ejecución, mera técnica. No es tan importante la técnica como la idea, cobrando especial interés las facetas del artista como intelectual a la altura de los filósofos, literatos o científicos. El artesano gremial pasa a ser, en algunos casos, como pintores, escultores y arquitectos, un profesional liberal que goza de la consideración ciudadana y pertenece a una élite intelectual. De manera paralela, el arte alcanza una dimensión teórica desconocida, y el artista debe ser poseedor de conocimientos que incluyen la geometría, la literatura clásica, la historia, etc. La teoría pasó a ser el requisito previo a la realización de la obra. El artista ya no es solo un artesano, un técnico, sino la mente que planifica y diseña. Muchos maestros tenían en su taller una serie de ayudantes que se encargaban de ejecutar las tareas rutinarias, reservándose a ellos el diseño, la elección de los materiales y la planificación de la obra, así como el retoque y el acabado final. Como consecuencia de todo lo anterior, el artista adquirió nuevos roles y comportamientos. Se empezaron a firmar las obras, aparecieron los primeros autorretratos, se escribieron las primeras biografías de artistas, como la famosa obra de Giorgio Vasari, etc., dando lugar a una verdadera revolución. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos con la segunda parte.